Hola, bienvenidos a un nuevo programa de esta pequeña sección que estamos haciendo en una nueva generación, en la que estamos conociendo la historia del Partido Popular y de nuevas generaciones de Águila. El mes pasado terminábamos ya con la historia del Partido Popular y hoy ya empezamos con la nuestra propia, con la de nuevas generaciones. Y para ello hoy empezamos con Paco Clemente, quien fue el primer presidente de nuevas generaciones de Águila y que estuvo al frente de 2004 a 2009. Bienvenido a tu casa, Paco. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego que es nuestra casa, la del Partido Popular y la de nuevas generaciones, que es, yo diría que una de las partes más importantes del Partido Popular. Para mí, vamos, es un placer tenerte aquí en el sentido de que eres la persona que funda esta organización que hoy en día somos nosotros los que estamos trabajando en ella, o en mi caso estoy al frente, y la verdad es que esta tarde me gustaría aprender mucho de ti y saber pues, cómo fue aquello, cómo fue aquella etapa, cómo se montó todo y cómo se empezó desde cero. Así que cuéntame, Bueno, ¿cómo son los inicios? pues se inicia porque sabes que en el 99 en Águila se llega, el Partido Popular llega al ayuntamiento y en el 95 ya había llegado a la comunidad autónoma. Nuevas Generaciones ya funcionaba desde ese momento, desde antes del 95, pero no tenía implantación a nivel local. En ese momento empiezan a moverse asociaciones en la localidad y una de ellas tenía que ser Nuevas Generaciones, porque además necesitamos, una cosa es el gobierno, en el que yo también he estado, ¿no? El ejecutivo local, y otra cosa es el partido. Y el partido es algo diferente de lo que es el gobierno, aunque las ideas que nacen del partido luego son para aplicarlas cuando uno está gobernando. Y es muy necesario el movilizar, el comprometerse, el ayudar a que las ideas que uno tiene se puedan llevar a la práctica. Y es que sea un poco una de las finalidades de la política. Y para eso hace falta un trabajo de base. Y en ese trabajo de base tenían que estar representados los jóvenes de la localidad, los jóvenes de Aire. Con ese empeño nos pusimos a trabajar un equipo de gente. Yo nunca te diría, dices que va a aprender de mí, no, tendrías que aprender de un gran equipo que se formó en ese momento, en el que entre otras personas ayudó mucho la actual presidenta del Partido Popular, Eva, nuestro que fue el jefe de prensa del Ayuntamiento, Paco Larracín. En definitiva, un equipo que desde primera empezó a mí como presidenta a ponerme las cosas muy en bandeja y los actos muy en bandeja. Llegamos a tener más de 100 afiliados, creo que fueron unos 130 en el momento de más gente. Y es verdad que en las actividades que se montaban, pues se movía la gente joven, se acercaba la gente se acercó al partido, mucha de esa gente, de la gente que hoy está incluso en cargo a nivel regional, el propio Fernando López Mira. Yo el contacto que tengo con Fernando es desde Nuevas Generaciones. De hecho, fue el que me dio la alternativa cuando hicimos el Congreso de Nuevas Generaciones, en el que yo dejé de ser presidente y fue Carolina Bartolomé, fue elegida entonces presidente. Fue Fernando, el propio Fernando López Mira, que estaba, creo que era su cargo secretario de organización en ese momento en el partido, eh, fue el que se encargó de hacer de que hiciéramos ya este cambio, porque ya, bueno, ya estábamos en 2009, yo ya estaba además en el gobierno, y creo que es bueno que se separe lo que es el partido de lo que es el gobierno, la acción de gobierno, ¿no? Porque el trabajo del partido es importantísimo, pero es diferente del trabajo a nivel concejalía, si tienes la suerte de ser concejal, o si eres alcalde, ¿no? El trabajo es muy diferente del partido. Y sí que es verdad que tu trabajo es estar detrás y ayudar y movilizar pues, a la gente joven, recoger, sobre todo hay que estar muy, muy atento y saber escuchar muy bien el sentir de la gente joven. Y ese sentir a veces no es, ese sentir no es que te den la razón, ni siquiera una vez. Es mejor escuchar al que no te la dan y saber cómo piensa la gente y saber recoger y captar el sentimiento, en este caso, de la gente más joven para llevárselo a los que luego tienen que aplicarlo en el gobierno. Como bien has dicho, empieza en 2004, se monta Nuevas Generaciones, ¿no? La casa de Nuevas Generaciones, ladrillo a ladrillo,
empiezas, ¿a qué retos te enfrentaste? Nosotros elaboramos la base de un plan de juventud para la localidad y en los programas electorales, pues esa base ha estado presente. Cuando nosotros recogíamos la demanda de estudiantes de ciclos formativos, pues luego eso se intentaba que desde el partido llegara a la acción de gobierno. En el caso nuestro, cuando entramos, pues había mucha necesidad de nuevas infraestructuras, por ejemplo, y demanda de ellas, por ejemplo, la escuela de idiomas. Esa demanda de la escuela de idiomas, pues se recogió, era un sentir generalizado que había esa necesidad y luego se llevó al programa y del programa, una vez que ya estaba en el programa, ya era un compromiso que aquello se tenía que hacer. Ese trabajo que a lo mejor la gente no conoce, ese trabajo de la política desde que tienes la idea o recoges la necesidad hasta que luego se lleva a la práctica y que una vez que se pone en un programa electoral es para cumplirlo y es para que ese compromiso que tú tomas con los ciudadanos que luego pueda ser real, pues ese trabajo es parte del que hizo Nueva Generación en su momento. Si te tuvieses que quedar con un momento, un recuerdo. No, con un momento no me podría quedar porque la verdad es que yo al haber tenido la suerte de estar en Nuevas Generaciones tiempo y luego tiempo también en los distintos equipos de gobierno que desde 2007 hasta 2019 han estado en el ayuntamiento, quedarme con un momento sería muy complicado. Sí que hay muchos momentos y casi hay para hacer una serie de estas de Netflix, ¿eh? Porque hay muchas anécdotas, muchos momentos divertidos, muchos momentos desagradables, no en Nuevas Generaciones, sino en el gobierno hay momentos muy desagradables, porque a veces la política nosotros observamos que, pues observa la tele, ¿no? Y muchas veces la percepción generalizada es, unos dicen una cosa y los otros van a decir la contraria, unos dicen blanco y los otros dicen negro, pero la vida real no tiene nada que ver con eso. Y cuando tienes la suerte, como yo he tenido, de estar muchísimos años en un cargo de responsabilidad en una concejalía, pues tú te das cuenta que la realidad te tira por tierra cualquier pensamiento, cualquier crítica de estas gratuitas que quieras hacer. Por eso a mí me gusta la política real, la política en la que tú puedes hacer cosas y si tuviera que quedarme con algunos momentos, pues te diría que unos momentos muy satisfactorios para nosotros han sido momentos en los que en aquellos años en los que todavía estaba la banda terrorista ETA haciendo de las suyas por ahí, en las que nos reuníamos con concejales del País Vasco en unas jornadas que hacíamos en COI y nos reuníamos pues, de toda la región de Murcia, del Partido Popular de Madrid, bueno, de Nuevas Generaciones de Madrid, todos los años venía el presidente nacional. En este caso, recuerdo, por ejemplo, a Mari Carmen Funes, que actualmente está en el equipo de Feijóo. Y, bueno, por supuesto a Fernando, muchísima de la gente que hay ahora en la política activa. Y en esa jornada de COI nos lo pasábamos muy bien. Luego estuvimos en una jornada en Toledo, un Congreso Nacional del Partido Popular, en el que muchos de los cargos actuales del Partido Popular, pues allí tuvimos la suerte de conocernos y de compartir pues también un congreso. Has comentado que desde 2007 a 2019 eres concejal, has pasado por la mano de dos alcaldes, tanto de Bartolo como de Juan Ramírez, y además has estado también en la oposición, desde el 15 al 19. ¿Cómo ha sido cada una de las etapas? Pues podríamos empezar por el final, ¿no? Que es la parte peor. Estar en la oposición es muy difícil. Estar en la oposición es muy difícil porque las ideas que a ti te mueven y las inquietudes que a ti te mueven para estar en la política son las de hacer. Y cuando tú estás en política local, tú quieres hacer cosas por tu pueblo. Y es verdad que el propio planteamiento de la política en minúscula, esa que va a cuando tú dices blanco, el otro decir negro, o cuando tú haces una pregunta, el otro contestar avasallándote, o hablando mal o faltando el respeto, que vemos tantas veces
Y actualmente eso pues te deja mal sabor de boca. Esa es la parte de los últimos años. No tengo mal sabor de boca de la política, pero sí tengo mal sabor de boca de esa poca operatividad que se tiene en la oposición cuando antes había probado la parte dulce. La parte dulce es la parte de poder hacer. El poder hacer, como en toda la vida, se puede hacer con dinero. Y el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos, no es lo que tú haces. O sea, el mérito no es tuyo, tú administras y ayuda a que se hagan cosas, pero en el poder hacer, pues sí que hay, en un momento dado en la primera legislatura, habíamos llevado al programa electoral un montón de cosas a nivel de, por ejemplo, la Concejalía de Educación fue una de mis concejalías. Yo ya conocía el terreno porque había estado tiempo antes colaborando con la concejalía y se pudieron hacer todos los retos que teníamos, todo lo que se había puesto en el programa, se pudo cumplir al 100%. Eso a mí pues, me tiene muy contento todavía. Pudimos hacer todo lo que necesitábamos, los centros que eran necesarios, la escuela de idiomas, el equipo de orientación, pues un montón de cosas que ahí quedaron. En la segunda legislatura se cambió prácticamente todo el equipo y siempre yo digo que los cambios siempre son buenos porque adaptarte a trabajar con otra gente, pero que también es tu gente, pues también te enseña. A nivel personal aprendí mucho en esa etapa, en esta segunda etapa. Es verdad que en esos años la situación económica no era la misma que en los primeros años. Teníamos muchísimas más dificultades. También sucedieron, justo en el cambio de legislatura, entre la primera y la segunda, sucedieron los terremotos en Lorca. La mayoría de los recursos que llegan al ayuntamiento son o propios recursos del ayuntamiento o son recursos que vienen de la comunidad autónoma y esos recursos de la comunidad autónoma, muchos de ellos tenían que ir a Lorca, porque Lorca quedó en el suelo. Y entonces en esa segunda legislatura costaba más hacer cosas. Ya habíamos hecho casi todas, muchas en la primera legislatura, pero costó más y fue más difícil hacer cosas. Pero también se pudieron hacer muchísimas cosas. Por tanto, y luego a nivel personal, tanto con Juan como con Bartolo, pues mi relación personal, yo creo que podemos decir que es muy buena, sí, muy buena. Y con mis compañeros, creo que con todos, pues con todos también, con todos los demás compañeros. Escuchándote decir que se cumplió el 100% de lo que se había prometido, al final veo uno de los motivos por qué me afilié al Partido Popular. Veo por qué estoy bajo esta sigla y es que al final el Partido Popular cumple lo que dice y hace por y por mejorar la vida de sus vecinos. Eso contrasta mucho con la situación que actualmente vivimos en Águilas, en la que más que gestionar, administrar, como tú decías, los recursos de los vecinos, pues se dedica un poco más a vivir en las redes sociales, a incluso criticar, como hemos visto meses atrás, a los vecinos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, en vez de gestionar. ¿Piensas que la política que tú conociste, que tú viviste, ha derivado a un punto en el que prima más el uso partidista de la institución, el intentar gobernar por poder, por decirlo de alguna manera, o por el sueldo, que el hecho de querer ayudar a tus vecinos? Mira, Jorge, para mí la política es un servicio. Y un servicio que hay que hacer durante un tiempo. Y cuando no se tienen más ideas o más ganas, lo mejor que puede hacer uno, que ya ha prestado un servicio, mejor o peor, con más suerte o con menos suerte, con más dinero, como hemos dicho antes, o con menos dinero, que al final es como se hacen las cosas. Cuando uno está un poco cansado, lo mejor es apartarse y dejar, porque los partidos, sobre todo los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen una base muy amplia de gente que está dispuesta a colaborar y a prestar ese servicio, que es un sacrificio, es un sacrificio. Entonces, en ese sacrificio, yo sí he visto desde la primera línea cómo durante el tiempo que ha estado el Partido Popular, vamos a hablar del tiempo de los alcaldes, del tiempo de Juan Ramírez, yo un alcalde con todas nuestras limitaciones que tenemos todos y todas nuestras críticas y todo lo que se nos puede hacer.
Yo es un alcalde y es una persona, Juan, que yo lo he visto de primera hora de la mañana, lo he visto el primero, trabajando para su pueblo. O sea, primero, pero me refiero de hora. Muy temprano, de ser el primero que estaba trabajando. Y lo he visto trabajar hasta muy tarde, en situaciones que nos han tocado y que los que están en cargos públicos no eligen. Nadie elige que se rompa una estación de bombeo, nadie elige, por ejemplo, lo que ha pasado con el COVID. He visto dedicación total en Juan, por ejemplo. En Bartolo he visto otras cualidades. También he tenido también la suerte de trabajar con Bartolo Hernández. He visto una persona generosa. He visto una persona que en los años que ha estado, pues se ha dejado hasta su salud. He visto una persona que es... Todo el mundo creo que conoce a Bartolo Guinaira, que ha colaborado antes de estar en la política. Bueno, estuvo en una fase anterior, en la primera legislatura estuvo Bartolomé Hernández también. Y coincidieron con Juan Ramírez en esta legislatura del 99. Pero en esta legislatura en la que él le ha tocado ser alcalde, pues ha sido un buen alcalde de Águila. Y ha sido muy generoso. Ha tenido la mala suerte de que ese proyecto se ha cortado. Pero yo te aseguro que, por ejemplo, una de las situaciones peores que tiene hoy Águila, o peores, de las muchas que hay, que vemos como ciudadanos, yo estoy un poco apartado, pero sí que soy un ciudadano, soy de Águila. Águila no tiene tren. Yo te aseguro que si Bartolomé Hernández siguiera alcalde, Águilas tendría tren, Águilas tendría un ciclo formativo relacionado con temas de ferrocarril, Águilas tendría un nuevo instituto, te lo aseguro, porque lo llevaba en marcha. Lo tenía en marcha en el momento que los ciudadanos dejaron de confiar en nosotros. Y esos proyectos que hoy están ahí, que nadie sabe cuándo vamos a tener tren, que nadie sabe cuándo vamos a mejorar la iluminación del pueblo, que yo veo como ciudadanos, que nadie sabe hasta dónde pueden llegar los impuestos de la gente, porque los impuestos desde 2015 hasta ahora, el IBI, hay zonas de la ciudad en las que cuesta el doble. O sea, la gente paga el doble de impuestos y nadie sabe eso hasta dónde va a llegar. Hay obras inexplicables. Pues estos días se está comentando el tema del carril bici con las farolas por medio. Pero es que tampoco entiende nadie cómo todo el tráfico del pueblo está pasando ahora mismo por la calle Martínez Parra, está pasando por la calle del Gato o López Ayala, pero que todos la conocemos por la calle del Gato. Nadie entiende ese plan de movilidad. Nadie lo entiende cuando no se ha hecho ni una plaza de estacionamiento. Nadie entiende que han generado un pueblo que puede ser, y te lo dice uno que es más aguileño que el tío más aguileño que tú puedas conocer soy yo. Pues han hecho un pueblo que es antipático para venir aquí a Águila. Han conseguido un pueblo antipático, donde para llegar al centro es una odisea. Hay partes del pueblo que se han quedado aisladas del centro. Antes había una crítica cuando nosotros estábamos gobernando que decían que nada más que se limpiara el centro, nada más que el centro. Y ahora yo te diría que al centro es que casi no se puede llegar. Están cerrando comercios en la zona del centro. Porque es difícil llegar al centro. Y es difícil venir a disfrutar de los servicios que tiene el centro. Hay buenas cafeterías, hay buenos comercios maravillosos, hay, ¿qué te digo yo? Todos los servicios, los bancos, y es muy difícil llegar al centro. Yo vivo en la zona de la Bugambilla y a veces es difícil llegar al centro. Andando sí, llega andando, pero todo el mundo puede andar. Todo el mundo, y hay sitios, o sea, es imposible, hay gente de Calabardina que no baja a Águila porque no se puede estacionar. Entonces, estas cosas que demuestran que no hay un proyecto de ciudad son las que a mí como ciudadano me remueven. O estas obras en las que tú ves que hay una obra, la que ahora mismo la que es Juan Pablo, que está también muy cerquita de Cuenca que vivo, esa obra no tiene ni pies ni cabeza. Por lo pronto se van a quitar más de 20 estacionamientos o 30, no sé. No me he dedicado a contar lo que es. Pero es que están haciendo algo que es que incluso impide la entrada a un colegio, al colegio San Juan de la Isla. Es que impide la entrada al recinto ferial, donde, como todo el mundo sabe, pues se ponen las carrozas y estacionan 500 vehículos. Y es que hay tantas cosas en las que
en las que vemos políticas sin sentido, que yo pienso que los ciudadanos llegará un momento en el que vuelvan a confiar en una alternativa razonable, de sentido común, con un proyecto de ciudad como puede ser la del Partido Popular y la que se está construyendo de cara siempre a las próximas elecciones. Ahora mismo en Águila yo veo que nadie piensa en cómo va a ser la ciudad de aquí a 5 años o a 10 años. Nadie piensa. Y los 5 años pasan y los 10 también. Yo me atrevería a decir, además, que no piensan ni a más de 2 años vista, no piensan. Su objetivo es 2027 y solo tiene la obsesión de, antes de la campaña, hacer 4 cosas que llamen la atención y decir, mira, si lo he hecho. Entonces, como dice, como bien comentas, sin una hoja de ruta, sin un proyecto a largo plazo, al final lo único que hacen es fastidiar la situación y empeorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Comentaban lo del acceso al centro, trabajo fuera de Águila y tengo compañeros de fuera que vienen a Águila por el motivo que sea, a traer a su hijo a actividades o a comprar incluso Águila, que también hay que ver esa vertiente, que Águila también es una zona a la que vienen de pueblos de alrededor a muchas cosas, a ocio, a compra o lo que necesiten. Y me decía mi compañera, dice, yo entré y me perdí. Yo que no, me decía, no es que sea la persona que memorice o me oriente mejor, no sabía exactamente las calles, tal, pues no lo recordaba así. Me perdía y tuve que parar en un sitio para mirar el mapa porque no sabía dónde estaba. Porque quisieran cortar esta calle, ahora una que no era así puedo pasar, el paseo no llevaba tiempo sin venir, el paseo no puedo entrar como toda la vida. Al final hacen política que lo único que hacen es perjudicar al ciudadano y claro, al final estamos llegando a un punto en el que Águilas, pues no sé tú y te lo pregunto a ti, ¿qué futuro le ves a este ritmo? Yo, hombre, a este ritmo esperemos que no. Esperemos que sea otro ritmo, ¿no? Águilas tiene todo el futuro, pero es que de Águilas tiene todo el presente. Águilas tiene, yo creo que no es pasión de pueblo. Es que vivimos, yo creo que vivimos en un pueblo que es un espectáculo. Es un espectáculo. Calabardina es maravillosa. La isla del Fraile es maravillosa. La playa de los Cocedores es estupenda. Las Delicias, la Colonia, nuestro castillo, nuestra glorieta. Oye, es que son sitios que no es pasión de pueblo, vuelvo a repetirlo. Es que son sitios muy chulos. Y hay que darse vuelta por otros pueblos y ver cómo son otros pueblos. Y nosotros tenemos la suerte de vivir aquí, donde tenemos un clima fantástico, una agricultura y una pesca fantástica, un sector hostelero que puede ser puede ser una maravilla, un terciario que puede dar, pero ahora, ¿podemos hacer algo para que haya alguna industria en Águila? ¿Se puede hacer algo en el polígono industrial para que por lo pronto se pueda acceder? ¿Podemos hacer algo para que pueda mejorar el polígono industrial? ¿Podemos hacer algo para facilitar que haya suelo industrial? ¿Podemos hacer algo para ayudarle en el sector secundario a los pescadores que tan mal lo pasan con el tema de los paros biológicos y la cantidad de dificultades que le ponen? ¿Podemos hacer algo para ayudarle a los agricultores? Ahora se está hablando de la segunda desaladora en Águila. Yo me pregunto, en un mundo en el que estamos, los propios socialistas están hablando de la Agenda 2030, o sea que vamos a generar más residuos, vamos a gastar más energía y vamos a generar agua, vamos a generar agua, pero ¿a qué precio? ¿A qué coste? Bueno, ¿Esto va a ir a favor de los agricultores o va en contra? contra. Es que no sabemos si esto va a favor, ya no de los agricultores, todos vivimos en el medio ambiente. ¿Va a venir a favor? ¿Viene a favor esto o en contra? ¿Quién ha sido la cabeza pensante que ha pensado en cortar el agua del Tajo? Que aquí a Águila nunca ha llegado, es verdad que el Tajo Segura nunca ha llegado a Águila, pero ¿quién ha sido la cabeza pensante que ha pensado que se pueden sustituir las desaladoras por esto? Y al final que si corta el Tajo, menos agua para los demás, demanda O sea, más agua de la desalada. A nivel y por lo tanto el económico, precio a sube. nivel de los distintos sectores económicos, ¿alguien piensa en cómo podemos hacer para que aquí de 5 a 10 años en Águila tengamos más trabajo, el trabajo sea mejor, la gente pueda vivir mejor? ¿Alguien piensa en eso? Eso es lo que yo me pregunto. Y esto es lo típico que cuando haces esa pregunta, ¿sabes lo que se oye? Grillo, es lo que se oye. Eso en el sector económico. Ahora, en nuestra ciudad donde cada vez hay más gente mayor,
¿Alguien piensa en que la ciudad sea más accesible? ¿Que sea más fácil para la gente mayor moverse de un sitio a otro en la ciudad? ¿Que sea más fácil para que cuando la gente sale del centro de tercera edad, esa gente que viene a pasar un buen ratico ahí, pueda irse a su casa luego seguro lo primero, con seguridad y en un medio de transporte? ¿Alguien piensa en eso? Grillo de nuevo. Nadie piensa en eso. Entonces, yo como ciudadano, ya no como ciudadano del Partido Popular, porque yo soy del Partido Popular, ¿no? Creo que está demostrado. Pero lo primero es que soy aireño. Y yo veo mi pueblo y el ritmo que le veo no me gusta. Porque veo, es ridícula la comparación, porque comparar Águilas con San Juan de los Terreros es ridículo. Pero allí sí veo un rumbo. Y aquí no hay rumbo. Pero ninguno. No veo ningún rumbo. Y que no se enfade nadie. Yo tengo muchísimos amigos socialistas, pero no veo ningún rumbo. No hay una dirección, no hay un modelo de ciudad, no hay una idea de lo que tiene que ser Águila. Y eso es lo que necesitamos, una idea de cómo queremos que sea Águila y qué cosas tenemos que hacer cada día para que eso sea así y cómo podemos cambiar cada día para que las cosas sean mejores. Porque claro, cuando hay una pendiente así en una calle y tiene que pasar una persona mayor o no mayor, alguien con un carrito, ¿quién es pensando que eso se puede arreglar con 3 o 4 horas de trabajo? Grillo de nuevo. Ese es el problema que tiene Águila. Que pasa el tiempo y no se hace nada diferente. Pues ojalá saquen un rato, vean lo que estamos comentando, vean el vídeo, se enfaden un poco, pero que por lo menos les sirva, aunque sea para cambiar el chip y los años que le queden, que por lo menos mejoren algo la localidad, que bastante de jala tienen ya. Solo piensan en fotos y en gestionar poco. Yo lo que pienso es que, mira, la gente que está en la política es gente que está comprometida con Águila. Yo lo que pienso ahora, ese compromiso, hay que pensar y reflexionar cada día de cómo lo está haciendo. Yo, desde luego, el que está en la política lo compadezco, porque se sufre y se pasa mal. Pero también hay que pensar para qué está uno ahí. ¿Estás para hacer o estás para estar? Por estar. Para hacer es para lo que tiene que estar la gente. De un partido y el otro. Y ahí en el Partido Popular, que es donde también tenemos que hablar nosotros, tenemos que estar preparados para que en el momento que la gente vuelva a confiar en el Partido Popular, pues desde el minuto 1 se empiece a trabajar en lo que estamos comentando. Cómo queremos que sea Águila y qué podemos hacer ahora para empezar a cambiar ya, desde el minuto 1. Pues Paco, he aprendido mucho, espero que todos los que lo estén viendo también, y te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros. Pues nada, encantado y siempre a vuestra disposición, porque bueno, aunque ya habéis dicho antes que soy el presidente más viejo de Nuevas Generaciones, ¿verdad? La edad también es importante, ir cumpliendo y sobre todo la experiencia creo que es un grado en este sentido, de perder los miedos de decir las cosas. Y nosotros seguiremos aprendiendo de todos los que habéis estado antes que nosotros. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte, Eugenio. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.